Buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a su escuela dominical, su escuela bíblica dominical. Como cada domingo a las 4 de la tarde, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Por un momentito para estudiar juntos la palabra de Dios. Así que el día de hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 2 de este ciclo de estudios. Hemos visto en la unidad número 1 durante 7 semanas cómo Dios ha guiado la historia. Vimos en un panorama general la historia del Antiguo Testamento. En esta tarde vamos a iniciar la historia del Nuevo Testamento y vamos a ver de manera global, de manera panorámica, cómo Dios ha guiado los eventos y cómo guió los eventos para que nosotros conozcamos su plan. Así que bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a entregarnos al Señor, vamos a encomendarnos al Señor en oración. Señor, te adoramos y te damos gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocer a Cristo. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande. ¿Qué podemos hacer, Señor, sin tu palabra? ¿Qué pudiéramos hacer sin tu salvación? Ayúdanos a cuidarla, como dice tu misma palabra, con temor y temblor, Señor, porque es el regalo más grande que jamás hayamos recibido. Señor, en esta tarde te presentamos este momento. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que fluya en este momento, en estos minutos en que vamos a estar estudiando tu palabra que es como espada de doble filo, Señor. Penetre, Señor, hasta nuestras almas y nuestras mentes y transforme y dé el fruto para el cual tú la has enviado, Señor, en esta tarde a nuestras vidas. Te adoramos, nos encomendamos a ti, Señor, y te damos gracias por Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, como les estaba diciendo, hemos iniciado la unidad número 2 y quiero dejarle un video corto sobre el panorama de todos los temas que vamos a estar trabajando en esta unidad. Bienvenidos a la historia del Nuevo Testamento, donde veremos y experimentaremos el plan de Dios para la redención a través de su Hijo Jesús. Mesías, el prometido, viene al mundo como fue profetizado. Vida y muerte de Cristo. Jesús se prepara para su misión final, salvar a la humanidad. La resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte y la seguridad de que hay vida después de la muerte para los que creen en Él. Pentecostés, la promesa de Dios de la investidura de poder del Espíritu Santo conmueve al mundo. Investidos de poder. El bautismo en el Espíritu Santo es la provisión para una vida piadosa y el servicio. El establecimiento de la Iglesia. El pueblo de Dios se reúne para difundir la causa de Cristo y servir a otros. Cartas a la Iglesia. Las cartas de Pablo que animan y corrigen a las iglesias. Instrucción y guía. Las enseñanzas acerca de los caminos y las cosas de Dios. Los tiempos del fin. El retorno victorioso de Cristo, la derrota de Satanás y el juicio venidero. Bienvenidos a la historia del Nuevo Testamento. ¿Está preparado para ver cómo continúa la historia de Dios? ¿Está preparado para ver el maravilloso futuro que Él le ofrece a cada creyente? En esta unidad, estudiará el cumplimiento de la promesa de Dios y su precioso don para la redención, al Mesías, Jesucristo. Usted reflexionará en su humilde nacimiento, en su muerte en la cruz y en su gloriosa resurrección. Verá las victorias y las luchas de la iglesia primitiva y se sentará a los pies de Pablo y otros apóstoles para aprender de sus cartas. También descubrirá el cumplimiento de más promesas del Antiguo Testamento, como el don de Pentecostés y a la expansión de la iglesia a todos los pueblos del mundo. Usted tendrá una vislumbre del futuro cuando la historia culmine en la segunda venida de Cristo y el advenimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. El futuro que Dios tiene para su pueblo es de comunión y vida eterna.
Prepárese para regocijarse mientras aprende más acerca de la más maravillosa historia que jamás se ha contado. Así que recibe al Evangelio del Nuevo Pacto, estudia la vida y la tierra de Jesús y observa a la redención en acción. En esta unidad. Bien, ya con una idea general de lo que trata esta unidad, pues vamos a iniciar la lección de hoy, la venida del Mesías. Y tenemos como verso clave, vamos a compartirlo aquí, vamos a proyectar. Vamos a compartir el verso clave de la lección del día de hoy. Como vemos, vamos a estar viendo la historia del Nuevo Testamento y cómo la venida del Mesías es ese punto clave dentro del plan de Dios. Así que juntos veamos este verso en Mateo 1:23, que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podemos ver cómo a través del Antiguo Testamento el Señor, dentro de su plan, dentro de su soberanía, permitió hechos, anunció a través de sus profetas la venida del Mesías. Y aquí pues les comparto una tabla de las profecías cumplidas en Cristo. Podemos ver ahí cuáles profecías, cuáles citas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Jesús y cómo vemos estas mismas cumplidas en la vida de Cristo. Esta que acabamos de mencionar está presentada en Isaías 7:14, donde el Señor pues revela que, bueno, a Isaías, que lo vamos a estudiar también dentro de este ciclo, luego de terminar esta unidad, le dicen el profeta evangélico, ¿verdad? Por tantas profecías mesiánicas que se encuentran en su libro. Y bueno, como pueden ver, les dejo estas fotos aquí para que cuando quieran consultar puedan echar para atrás el video, detenerlo y ver todas estas profecías, cómo se fueron cumpliendo en la vida de Jesús. Ahí van a ver los textos donde se encuentra en el Antiguo Testamento y la vida de Jesús, el momento en la vida de Jesús donde esta profecía es cumplida. En este caso, esta lista tiene 34 profecías, pero hay muchas profecías cumplidas en Cristo claramente. Por eso nosotros estamos seguros, con mucha seguridad, de que Jesús es el enviado de Dios, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Jesús vino para culminar ese plan redentor del Señor luego de la desobediencia, de la caída del hombre, como vimos al inicio de la unidad pasada. Desde ese momento el Señor tenía su plan, y a pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, a pesar de que en algunos momentos tal vez el plan de Dios se veía como que no muy claro, el Señor, a pesar de las fallas de sus hijos y de las faltas humanas, el Señor sigue cumpliendo su plan, y así lo cumplió en Jesucristo, quien nos proveyó de salvación, y por eso nosotros hoy podemos conocerle. Qué gran privilegio tenemos nosotros de tener la palabra del Señor y de poder estudiarla a profundidad y poder conocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y poder tener esas pruebas indubitables de que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre, Dios con nosotros. ¡Qué bendición! Así que en la unidad de hoy vamos a estar viendo la venida del Mesías. Y bueno, tenemos como metas conocer y comprender la culminación del plan de Dios en Jesucristo, como desde Génesis Dios apunta hacia Cristo como ese plan de redención luego de que nosotros nos separamos de Él. Tener una mayor apreciación y comprensión de los resultados de la obra de salvación de Jesús, que es un regalo muy grande, la salvación que el Señor nos ha dado. Vivir en la realidad de la nueva relación espiritual con Jesús proporcionada a través de su muerte y de su resurrección. Así que la palabra de Dios no es solamente para conocerla o para conocer la historia, es para que tenga efectos en nuestra vida. Así que esperamos que esta última meta que tenemos en la lección de hoy, el Espíritu Santo, pueda cumplir en nuestras vidas y nosotros proponernos poder conectar con el Señor a profundidad cada día más.
Veamos cuáles son las partes que vamos a abordar en la tarde de hoy. Vamos a ver de manera panorámica, recuerden que estamos viendo de manera global ahora la historia del Nuevo Testamento y por supuesto el evento clave que divide la historia en dos es la venida de Jesucristo. Así que vamos a estar viendo de manera general el nacimiento y la infancia de Jesús, el ministerio terrenal de nuestro Señor y su muerte y su resurrección, esos eventos clave en su vida, cómo influyen en nosotros hoy. Sin más, iniciemos esta primera parte, donde vamos a estudiar el nacimiento y la infancia de Jesús. Les invito a que tengan su Biblia a mano, una libreta de notas, si quieren, su guía, donde pueden también hacer anotaciones al lado, porque siempre esto pues, nos ayuda a recordar lo que estamos viendo. Vamos juntos a Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24, y leamos allí juntos esta porción. Dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos ver de este contexto donde viene Jesús, nuestro Señor y Salvador? Estamos en un punto de la historia del pueblo de Israel donde hacía mucho la palabra del Señor no había sido revelada. Había un tiempo de silencio. El pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, estaba subyugado. Habían tratado de buscar liberación por otra parte y no lo habían encontrado. Y viene entonces el Señor, decide en su soberanía. Podemos ver en Gálatas un versículo hermoso, en Gálatas 4, del 4 al 5, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí podemos comprobar cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve y reconfirma que el tiempo de la venida de Jesús era el tiempo en el que en la soberanía del Señor ya estaba planificado. Israel bajo el imperio romano y María y José, jóvenes, criados en la cultura judía, sirviéndole al Señor con un corazón, ¿verdad?, sincero. Pero vemos aquí que se presenta una situación difícil en el contexto en que ellos están, bajo la cultura en la que están. Entonces, María está embarazada, ellos todavía no se habían casado, y en esta porción Mateo revela, podemos también ver en Lucas la parte en que pues el ángel del Señor fue donde María, en Lucas 1, del 26 al 38, como el ángel Gabriel, ¿verdad?, se identifica a sí mismo y le da la noticia a María. Y María dijo: ¿cómo puede ser esto? Porque yo todavía no he conocido varón, yo todavía no me he casado. Y luego de que el ángel le dice y le revela que esto es parte del plan de Dios, la respuesta de María es una respuesta que todos debemos imitar, ¿verdad? Es una respuesta: aquí está la sierva del Señor, hágase su voluntad. Pero ¿qué sucede con la contraparte? ¿Qué sucede con José? Es lo que acabamos de leer. José dice que era un varón justo, era un varón que amaba al Señor, y yo creo que esto es una palabra de mucho peso, un valor, la justicia. Era un varón sincero, honesto delante del Señor, como se describe aquí. Y dijo que cuando él se dio cuenta, cuando él lo supo de que María estaba embarazada y ellos no se habían casado, entonces él planificó dejarla secretamente
él podía haber buscado su derecho. Sabemos cómo las leyes anteriores amparaban y bueno, hasta la mujer podía ser completamente asesinada, muerta en ese momento, si se descubría de que ella había estado en adulterio. Pero en el caso de María sabemos que el Señor tenía ese plan, como vemos ahí, como Mateo muy bien lo explica en el versículo 23, que es nuestro versículo clave, que era parte del plan de Dios que Jesús viniera a través de una mujer, y en este caso una virgen. Hay parte del milagro del Señor en el nacimiento de Jesús. Pero José era parte del plan de Dios también. Y por eso dice que el Señor se reveló a José, el Señor le explicó a José. ¿Y cuál es la actitud de José? Podemos ver en el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Qué ejemplo de obediencia, qué ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Hay momentos en que entendemos que lo que el Señor nos pide es difícil o no podemos hacerlo, pero cuando tenemos un corazón humillado delante del Señor, el Señor hace grandes cosas. Podemos ver tanto en María como en José esta actitud de rendición, de sumisión a la voluntad de Dios. Qué lindo es Dios. Dios cumple su plan en nuestras vidas. A nosotros nos toca obedecerle. Amén. Qué hermoso. Pues así se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo bajo ese contexto, y el Señor pues escogió a María y a José como esos personajes importantes en este momento de la historia, en la venida de nuestro Señor. Ahora, ¿qué sucede luego de que Jesús nace? ¿Qué sabemos de la infancia de Jesús? Bueno, sabemos que Jesús nació en el seno de una familia justa, es decir, fue criado en una familia, pero María y José se preocupaban por enseñarle a su hijo lo que ellos sabían que era correcto, lo que en la palabra del Señor dictaba. Podemos ir a Lucas 2, del 41 al 52, y podemos ver este episodio en la vida de Jesús. En los versos anteriores podemos ver acerca de la infancia de Cristo, el momento luego de su nacimiento. Está registrado en los evangelios cómo, ¿verdad?, tuvieron que huir a Egipto por un tiempo, cómo Dios se les reveló a José y les dejó saber su plan, y luego cómo ellos también presentan al niño al Señor en el templo, en el tiempo que estaba dictado por el judaísmo, que ellos debían presentar a su niño. Y luego vemos este episodio más adelante en la vida de Jesús, a los 12 años, que es el que está aquí en Lucas a partir del versículo 41, en el capítulo 2. Y vemos cómo María y José siguen esa tradición judía de celebrar las fiestas, de seguir los mandatos del Señor. Y pues bueno, fueron todos juntos. Dice la Biblia, la fiesta de la Pascua. Jesús tenía 12 años y en aquel momento pues duraban varios días caminando hasta llegar, ¿verdad?, a Jerusalén. Y cuando se devolvían, entonces no se dieron cuenta María y José que Jesús no estaba con ellos. Antes la tradición era, ¿verdad?, los hombres iban tal vez adelante, las mujeres y los niños, y asumimos, ¿verdad?, es una inferencia que tal vez ellos pensaron que o Jesús estaba con José y José pensaba que Jesús estaba con María. O sea, tal vez no se dieron cuenta de que Jesús no regresó con ellos. Y se describe aquí la angustia de María y de José cuando se dieron cuenta, cuando se devolvieron a buscar a Jesús, que duraron días. Bueno, señores, yo no me imagino de verdad la angustia de estos padres, poniéndome en su lugar, buscando a su hijo. Entonces, cuando llegan al templo, encuentran aquí a Jesús hablando con los que sabían de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles. Qué bello, este chico, nuestro Señor, inquiriendo, preguntando, conversando. Y todos, dice la Biblia, que desde este momento se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Yo creo que cada cosa que nos es revelada de la vida del Señor, pues tiene un propósito.
Y aquí yo creo que podemos ver claramente cómo Dios se manifiesta y se glorifica en la vida de los niños. Él siendo un niño, los adultos alrededor en ese momento estaban admirados de lo que él estaba conversando. Así que no menospreciemos a nuestros chicos. Ellos pueden aprender del Señor y ser luz y sal, no en un futuro, no cuando sean adultos, no cuando crezcan. En este momento, en esta etapa de la vida en la que están, ellos son sal y luz, y por eso nos toca instruirlos en la palabra del Señor y nos toca asegurarnos de que ellos conozcan al Señor. Y bueno, ya el trabajo interno, obviamente, eso le queda al Espíritu Santo en su corazón y en su mente de manera individual y personal, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que nos toca como padres para instruirlos, así como hacían María y José. Y bueno, vemos aquí luego la conversación de María con Jesús, y le dijo, pero ¿por qué tú nos has hecho esto? Y entonces él le dijo, ¿por qué me buscaban en el versículo 49? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, ya Jesús se estaba perfilando, tenía 12 años. Dice que ellos no entendieron las palabras, pero él se devolvió con ellos y le estaba sujeto, ¿verdad? Sobre esa palabra hemos estado aprendiendo todos estos domingos, sobre la sujeción, ¿verdad? Y vemos ese ejemplo en Jesús, siendo un niño. Él estaba muy claro de cuál era su llamado, de cuál era el lugar donde él tenía que estar, pero él sabía que también en ese momento de su vida lo que le tocaba era estar sujeto a sus padres. Y por eso muy claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, hijos, obedeced a sus padres en el Señor. Esto es lo justo, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a cada uno en la familia, en sus cartas. Muy bien, aquí dice la Biblia que en el versículo 51 de este capítulo 2 de Lucas, que y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María iba guardando, iba observando la conducta de Jesús. Y yo creo, amados, que a nosotros que nos ha tocado el rol de padres, y que nos toca instruir a nuestros chicos en la palabra del Señor, nos toca también ser observadores y ver cuál es el plan de Dios. Recuerdo que un consejo que recibí para, ¿verdad?, la crianza de mis hijos fue: recuerden que sus hijos son el proyecto de Dios. Ustedes son solamente los que gestionan, los facilitadores de ese proyecto, pero ustedes tienen que consultar al jefe de ese proyecto cuáles son las metas, los planes, las decisiones que hay que tomar. Sus hijos no le pertenecen, no son suyos, son del Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que imitar esta conducta, y es de observar a nuestros hijos y preguntarle constantemente al Señor cuáles son los dones que tiene para ellos, cuáles son los planes. Señor, ayúdame a fomentar como su mamá, como su papá, lo que me toca, hacer lo que me toca, abrir el camino para que tú, Señor, puedas revelarte a Él, para que ellos tengan una relación personal contigo. Y bueno, siempre estar en oración por nuestros hijos. Necesitamos estar en la brecha por ellos. Dice el versículo 52, que es un versículo, ¿verdad?, emblemático de la palabra del Señor, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Y ahí está como que ese círculo integral de todas las áreas de desarrollo de la vida, en sabiduría. Fíjense que no solamente no dice inteligencia, no es solamente en las cosas humanas y en la ciencia, sino en algo más allá, que se complementa con las cosas humanas, pero es mucho más allá, es sabiduría. Esa petición también especial de Salomón al Señor, sabiduría. Muy bien dice la palabra del Señor que al que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que Jesús crecía en sabiduría, pero también en estatura, es decir, físicamente. Él crecía, tuvo todo su desarrollo. Lo que quiere decir Lucas aquí es que él se desarrolló como un chico normal, fue creciendo, pero también crecía en gracia para con Dios, su relación con Dios, su vida espiritual, y también para con los hombres, su vida social, el aspecto de interactuar con los demás, el aspecto de las relaciones. Así que yo creo que este versículo también es clave para nosotros quienes estamos criando, seamos padres, abuelos, ¿verdad?, quienes estamos en esta labor especial, en este ministerio especial que el Señor ha puesto en nuestras manos, y es que velemos porque nuestros hijos pues estén creciendo de manera integral. Sabemos que hay una parte que hace el Señor,
pero a nosotros nos toca pues presentar la palabra del Señor de manera intencional. Y por eso pues en esta tarde yo quisiera que nos quedáramos nosotros, ya terminando esta primera parte, con esta pregunta de cómo nosotros podemos hacer nuestra parte, cumplir nuestro rol. Les dejo estos versos en Deuteronomio 6, del 6 al 9, donde desde el Antiguo Testamento el Señor nos indica cómo debemos enseñar la palabra de manera constante, todo el tiempo, al levantarnos, al acostarnos, en el camino, publicarla en los postes de nuestra casa. Y bueno, les animo, amados, a que la leamos estos versículos y le pidamos al Señor qué estamos haciendo para enseñar la palabra de Dios de manera intencional. Miren, amados, el ser testigos, sabemos que en Hechos 1:8 se dice que en Jerusalén, ¿verdad? Comienza en Jerusalén, comienza en lo que está más cerca de nosotros. Y no es tener un micrófono, pararnos en un púlpito, es ser ejemplo en nuestros hogares, a quienes están más cerquita, a quienes están alrededor de nosotros. Así que esta pregunta se nos queda a nosotros a manera de reflexión, que el Señor pues nos ayude, nos inspire, nos llene de sabiduría y nos aclare en qué estamos haciendo o qué necesitamos hacer para nosotros ser luz y enseñar la palabra de Dios de manera intencional. Nosotros no tenemos que ser doctores en teología, podemos compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros y por supuesto nosotros no quedarnos igual, sino inquirir la palabra del Señor y seguir profundizando en ella. Qué hermoso ejemplo tenemos en Jesús y cómo desde su nacimiento y su infancia, pues podemos ver en la palabra estos episodios importantes en su vida y cómo nos quedan como ejemplo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Continuamos con la siguiente parte de nuestra lección y es acerca de que el ministerio terrenal de Jesús y la manera en que se cumplió. Vamos a ver primeramente cómo Jesús fue bautizado y ungido para el ministerio. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, los versículos 21 y 22, y luego vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 14 al 21. Vemos aquí en Lucas 3, del 21 al 22, que dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Podemos ver en el ministerio de Cristo cómo él tuvo esa secuencia coherente desde un inicio hasta el final, su culminación. Y podemos ver cómo fue ya luego, ¿verdad?, de pasar todo este tiempo de infancia, que el Señor sale en su debido tiempo a su ministerio público e inicia con el bautismo. Sabemos que Juan el Bautista fue aquel escogido por el Señor para abrir el camino del Señor, para preparar el camino del Señor, para anunciar que venía el Mesías. Y le preguntaban: ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy, viene uno detrás de mí que no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos. Y aquí vemos cuando Jesús viene, sabemos que Jesús y Juan tuvieron una conversación y Juan le dijo: no, pero eres tú que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice: es lo que me toca hacer, así tengo que hacerlo. Jesús fue para nosotros y es el perfecto ejemplo de obediencia. Así que Jesús mismo fue bautizado en agua. Y vemos aquí un sello especial en esta escena del bautismo. Es uno de esos momentos donde podemos ver de manera clara y vibrante la Trinidad perfecta de Dios. Vemos al Hijo de Dios siendo bautizado, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma corporal como de paloma, y escuchamos en esta escena la voz del Padre desde el cielo reconociendo a Jesús como su Hijo y como ese hijo que estaba cumpliendo su plan, en el que él estaba satisfecho. Qué hermosa escena, pues este inicio del ministerio de Jesús con el bautismo. Sabemos que luego del bautismo, pues el Señor es llevado por el Espíritu al desierto
y allí, ¿verdad?, está en ayuno, preparándose para el ejercicio, pues, de su ministerio terrenal. Podemos ver luego en el versículo 14 cómo entonces dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Fíjense cómo el Señor siempre estaba y se reconoce en la palabra, cómo está siendo guiado el mismo Cristo por el Espíritu Santo. En el versículo 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y dice que y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. El mismo Cristo está ahí revelando su plan y está dejándoles saber a todos sus oyentes pues la proclamación de su misión, y verdad, y esto es otra de las profecías que se cumple en Cristo y que el mismo Cristo pues revela en ese momento que se está cumpliendo en su vida. Viene de Isaías 61 del 1 versículos 1 y 2, y aquí públicamente él se revela como el ungido de Dios, como el Mesías, como aquel que ha sido llamado a esta misión especial. Lo lindo que sabemos es que nuestro Cristo, como lo vamos a ver más adelante resucitado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nuestro Jesús, que tuvo esa misión durante su ministerio terrenal, sigue haciendo estas obras en nuestros días hoy. Él es el que da libertad a los cautivos, Él es el que da vista a los ciegos, Él es el que sana a los quebrantados de corazón, Él es el que pone en libertad a los oprimidos, y Él, pues a través también de nosotros, es quien nos ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Jesús durante todo su ministerio terrenal decía, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios sigue estando cerca por la vida de Jesús, porque Él vino y acercó aquello que se veía muy lejos, lo acercó a nosotros a través de su obra redentora, a través de su muerte. Ya nosotros podemos venir a la presencia del Señor con confianza porque Él hizo el camino para nosotros. Qué hermosa la palabra del Señor. Pues aquí vemos que el Señor pues sigue esta secuencia en su ministerio, inicia con el bautismo, sigue con ese momento de preparación en el desierto, de ayuno, y también donde fue tentado. Y como dice la palabra del Señor en Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que nosotros tenemos esa prueba, esa evidencia en la vida de Jesús, de que Él vivió su vida como una persona, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios, dando evidencia de su misión. Y así se inicia su ministerio, así inicia su trayectoria. Podemos ver en el capítulo 5, ahora del versículo 17 al 26, cómo Jesús, pues también durante su ministerio, las señales estaban siguiéndolo. Y vamos a ver qué dice, qué nos revela la palabra del Señor acerca de su ministerio terrenal. En estos versículos del 17 pues al 26 vemos que el Señor hace un milagro de sanar a un paralítico, que amigos lo llevan donde estaba Jesús. Estaba la casa llena de personas, y la fe de estos 4 amigos hizo que ellos subieran por el techo, quitaran el tejado, bajaran a su amigo y lo pusieran frente de Jesús. Y dice que cuando Jesús vio la fe de esos amigos, en el versículo 20 dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y las personas que estaban alrededor de él, específicamente los escribas y fariseos, comenzaron a cavilar, a dudar en su mente y a decir, pero ven acá, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué ustedes están dudando y están ahí maquinando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, durante el ministerio terrenal de Jesús, vemos su autoridad para sanar y para perdonar pecados. Y Jesús de manera muy clara, y esto es uno de los eventos donde él dice, ¿qué es más fácil? ¿Verdad? Ellos no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, pero Jesús claramente aquí les dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y la señal que acompañó, el milagro principal fue la salvación de esa persona, el perdón de sus pecados. Pero como prueba para los que estaban alrededor, dijo, bueno, pues también viene el milagro físico. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y nosotros muchas veces decimos, wow, sí, Jesús es Dios y por eso él tenía tanta autoridad para sanar. Pero vemos en el versículo 16, en ese mismo capítulo 5 de Lucas, que dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos en el ejemplo de Jesús durante su ministerio terrenal que él apartaba mucho tiempo para buscar la guianza del Señor, para buscar en oración esa relación con su Padre. Uno de los eventos también de milagros de Jesús que impacta mucho mi vida es cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, porque la oración de Jesús no fue una oración insistente, tal vez no fue una oración muy efusiva o muy extensa, sino dijo, Padre, gracias porque me has escuchado. Así que podemos reconocer en la vida de Jesús y en su ejemplo que él tenía una relación tan estrecha con su Padre, que él conocía cuál era la voluntad de su Padre y él mismo dijo que la voluntad de su Padre era lo que él venía a cumplir. Así que es un reto para nosotros seguir el ejemplo de Jesús. Y él nos demostró de que esto no es con fuerza humana, sino que lo que nos toca es orar, es pasar tiempo con nuestro Dios y el Señor nos va a revelar su voluntad. Podemos ver en Marcos 16, el versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos promete que esas señales van a seguir. Podemos ver también en Santiago 5, del 14 al 15, donde inspirado por el Espíritu Santo, este apóstol nos dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que vemos aquí cómo la obra del ministerio de Cristo es una obra de sanidad y liberación integral, sanidad del alma, del espíritu y también del cuerpo, de la mente. Y eso fue lo que vimos en Jesús. Y ese es el legado que nos deja Jesús a su iglesia como un ministerio y como su cuerpo que debemos continuar su obra. Jesús tenía toda autoridad para sanar y para perdonar pecados. Y pues tenemos muchísimos ejemplos en la palabra del Señor. Vamos a ver ahora pues la última parte de esta visión global sobre la venida de nuestro Mesías, y es la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a Juan capítulo 19, versos del 16 al 18, y luego vamos a ver de manera general los versículos del 28 al 42. Entonces leemos en Juan 19 a partir del verso 16. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, esto es Pilato. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a hablar ahora de la muerte y resurrección de Jesús. Hemos visto su nacimiento, su infancia, su ministerio terrenal, cómo inició con su bautismo,
como sus señales, su autoridad para perdonar y sanar. Y ahora la culminación de esta trayectoria en su vida, con su muerte y resurrección, esta culminación del plan del Señor. Y vemos cómo Pilato queriéndose, ¿verdad?, lavar las manos o justificar, dice, bueno, yo no le encuentro nada a este hombre, se lo entrego a ustedes. Y Jesús fue crucificado, pasó por la muerte más vergonzosa, era el castigo más terrible que en aquellos tiempos se le daba a quienes cometían delitos. Piense cómo muy claramente dice que crucificaron otros dos. Sabemos que eran ladrones, ellos habían cometido pues faltas en su vida y ese había sido el juicio, la consecuencia de sus acciones. Sin embargo, ahí estaba Jesús en el medio. Vemos a través de todos estos versos y en los 4 evangelios cómo se burlaron de Jesús, cómo lo torturaron, cómo lo maltrataron y cómo se cumple lo que Isaías dice, que como oveja fue llevado a un matadero. Es la obra de redención de nuestro Señor por nosotros. Grande fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Dice que en el versículo 28, seguimos aquí en el capítulo 19 de Juan, el versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Qué lindo cómo la palabra del Señor nos va guiando y nos va demostrando cómo todas estas profecías se van cumpliendo en Jesús y cómo no le dieron agua, sino que le dieron vinagre. Dice que en el versículo 30, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Se completó esa obra de redención y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Siguen los versículos describiendo cómo se iba a celebrar o iba a llegar la preparación de la Pascua. Pues las autoridades, los religiosos querían que bueno, que no hubiera muerto cerca por ahí en esas fechas, y enviaron a quebrar las piernas a quienes estaban allí, pero cuando fueron donde Jesús, ya Jesús había muerto, así que no tuvieron que quebrar sus piernas, así que es otra de las profecías cumplidas en el Señor. También pues uno de los soldados traspasó el costado de Jesús y por eso dice en el versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Cuántas profecías cumplidas en la vida de Cristo que nos prueban nuevamente que Jesús es el sacrificio perfecto y es parte y fue parte del plan de Dios en ese momento estratégico que Él viniera a morir por nuestras vidas, a pagar por nuestra salvación. Qué hermoso la obra de Jesús. Se nos queda la pregunta, ¿cuál es nuestra reacción ante la muerte de Jesús? ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor? Luego de conocer su vida, su trayectoria, el cumplimiento de todas las profecías en Él y cómo Él se entrega, cómo Él es torturado, cómo acepta que siendo Dios, el dueño del mundo, el creador de todo, lo maltraten de tal manera, se burlen de Él por el pecado en su cuerpo, es separado de su Padre. Amados, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Así como cuando estamos en la Santa Cena recordamos su muerte y su resurrección, yo creo que podemos adorar al Señor ahora, ¿verdad? Podemos darle gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio perfecto, Señor, porque aguantaste tanto dolor, tanto sufrimiento, siendo tú el soberano creador y Señor de todo lo que existe. Te diste por nosotros. Gracias, Señor, que nosotros tengamos siempre pendiente tener esa actitud de humillación delante de ti, Señor, porque nada somos y nada podemos hacer sin ti. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por ese sacrificio
precioso en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Qué bello es Dios. No podemos más que adorarle, que sentirnos compungidos, ¿verdad? Que darle gracias al Señor por sus muchas misericordias y por su sacrificio, por todo lo que Él hizo por nosotros. Seguimos leyendo, amados, en Juan capítulo 19 y vemos cómo Jesús fue sepultado. Dice que pues aquellos que morían en la cruz, pues probablemente lo tiraran, dicen datos históricos, en una loma donde ponían a todos los muertos. Sin embargo, allí aquellos discípulos que eran, pues tenían posición de autoridad y seguían secretamente, como dice el versículo 38, que era el caso de José de Arimatea y de Nicodemo, pidieron el cuerpo de Jesús, le hicieron conforme a las costumbres con especias y con aloes, pues embalsamaron el cuerpo de Cristo y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Y verdad, pues ya sabemos que colocaron una roca delante del sepulcro. Estaba nuevo, aunque la roca sabemos que fue colocada porque pidieron, ¿verdad?, que se colocara una roca porque dijeron que probablemente iba a haber un plan de robarse el cuerpo de Cristo, una suposición que entendían, ¿verdad?, que se iba a evitar que se robaran el cuerpo de Cristo con la roca, pero sabemos que la roca no fue impedimento para el plan del Señor. Jesús resucitó de los muertos, nadie se lo robó, sino que Jesús tomó nuevamente su vida, como él durante su ministerio dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Leamos entonces, veamos ahora la resurrección de Jesús, como luego de toda esta parte de muerte, ¿verdad?, de tristeza, podemos, en la palabra se registra la reacción de María, de los discípulos, de las mujeres quienes seguían a Jesús durante ese momento de la muerte. Qué momento tan difícil. Pero luego viene la victoria. En el capítulo 20, el versículo 1 dice que tempranito María Magdalena, Juan se enfoca en María Magdalena, sabemos que fueron varias también Marías, como lo registran otros evangelios, y fueron tempranito listas. Y aquí, ¿verdad?, pues nuevamente la palabra de Dios tan equilibrada, tan linda, pues presenta el rol de la mujer en un momento donde la mujer tal vez tenía un rol secundario, ¿verdad? Fueron ellas las valientes, las primeras que tempranito fueron. Y ellas mismas estaban conscientes, miren la fe de estas mujeres, que estaba la piedra en el sepulcro, pero ellos decían, bueno, yo no sé, no sabemos quién nos quitará la piedra, pero dice que cuando llegaron, vieron quitada la piedra del sepulcro. Luego en el versículo 11 se presenta, a partir del versículo 11, en este capítulo 20 de Juan, este evento especial donde María está llorando sin consolación y dice que vio ángeles y los ángeles le dijeron, pero ¿por qué tú lloras? Y ella dice, se han llevado a mi Señor, en el versículo 13, no sé dónde lo han puesto. Aleluya. Y dice que cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús, pero ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, la llama por su nombre. Y al llamarla por su nombre, ella como que identificó, fueron abiertos sus ojos, ella pudo escuchar la voz de su maestro. Y ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y esos son los efectos de la resurrección de Jesús. Ya no hay separación. Jesús ahí pues les reveló de primera plana, ¿verdad?, como primicia a María Magdalena, aleluya, que él había resucitado y que él iba a su Padre, quien es nuestro Padre, a su Dios, quien es nuestro Dios. Ese velo fue roto en la muerte de Cristo, esa separación se terminó y nosotros podemos acceder a la presencia de Dios con confianza porque Cristo murió y resucitó y es ahora nuestro sumo sacerdote
Dios mío, cuántas cosas nosotros podemos decir de la vida de Jesús, ¿verdad? Este tiempo no es suficiente. El mismo Juan dijo, bueno, en el versículo 25, el último versículo del capítulo de Juan dice, hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cuántas cosas podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo, cuántas evidencias históricas dentro de la misma palabra, de las profecías cumplidas y de su ejemplo tenemos. Qué especial herencia tenemos nosotros de conocer a Jesús. Nos toca a nosotros como iglesia, nosotros continuar el ministerio de Cristo hasta que Él venga, hasta que Él regrese por nosotros. Así que con todo esto que conocemos, nos toca, ¿verdad? Pues accionar, no solamente regocijarnos en la palabra del Señor que hemos visto esta tarde, sino poder compartir este evangelio de salvación. No podemos avergonzarnos del evangelio, sino saber que es un regalo de Dios para nuestras vidas que podemos compartir con los demás. También nos toca examinar nuestras vidas y pedirle al Señor esa sabiduría, que nos muestre, que nos revele, como decía, ¿verdad? David en el Salmo, examíname, Dios, mira mi corazón, revélame lo que me toca hacer. Es parte de nuestro rol en nuestros tiempos, estar delante de la presencia del Señor, también así como vimos en el ejemplo de nuestro Jesús perfecto. Nos toca también orar para que el Señor pues abra las puertas para que muestre su amor a quienes nos rodean. Y vamos a orar específicamente por quienes están con nosotros durante esta semana. Vemos que el ministerio de Jesús fue tan efectivo y vemos también que Él siempre tuvo una vida de oración bien dinámica, bien presente, bien profunda con el Señor. Y bueno, todos esos efectos pudimos nosotros verlo en la vida de Cristo. Y lo vamos a ver si nosotros seguimos su ejemplo también. Qué hermoso analizar la vida de Cristo. La venida del Mesías es parte del plan perfecto de Dios. Desde Génesis se apunta hacia Jesucristo y Jesucristo sigue siendo nuestro norte. Sean puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y así esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir estudiando, amados, toda la historia del Nuevo Testamento, que se inicia con este evento especial que el día de hoy hemos analizado. Así que oremos al Señor que prepare nuestros corazones para seguir aprendiendo de Él y también para compartir estas buenas nuevas de salvación con los demás. Señor Jesús, te damos gracias porque tu venida, Señor, no fue improvisada, no fue algo de la casualidad, sino que estaba dentro de tu plan. Venir, vivir como uno de nosotros, entregar tu vida, demostrarnos a Cristo, a tu Padre, presentarnos tu palabra, Señor, cada palabra de tu boca que salió, Señor, cómo aún nos toca, cómo traspasa nuestras vidas, Señor, cómo revela tu autoridad, Señor. Gracias, Dios. Permítenos, Señor, compartir estas verdades que hemos analizado y que conocemos a través de tu palabra. Ayúdanos a seguir tus pasos, Señor, teniendo una vida de oración ferviente, comunicándonos, Señor, contigo, con nuestro Padre Celestial, cada día. Llénanos de sabiduría, Señor, y ayúdanos a compartir con los demás eso que necesitamos, Señor, compartir. Eso, Señor, que tenemos de ti, Señor, esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz donde quiera que estamos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.